En esta presentación vamos a analizar cuáles son los límites ecológicos del planeta. Sin duda, para superar las desigualdades que hemos analizado, especialmente las económicas, será necesario crecer, pero este crecimiento deberá ser conciliable con nuestro medio ambiente. Se trata de encontrar fórmulas, sistemas de producción que reduzcan las presiones sobre el ecosistema. Es necesario, por tanto, identificar y cuantificar los retos y riesgos que el crecimiento económico plantea al medio ambiente. Esta visión sintética de las fronteras del planeta se la debemos al Instituto de Estocolmo para la Resiliencia. Este centro establece 9 fronteras de crecimiento para nuestro planeta. La primera de ellas viene delimitada por el cambio climático que están provocando los gases de efecto invernadero. La segunda, la acidificación de los océanos. La tercera, la pérdida de la capa de ozono. La cuarta, el efecto que están teniendo la concentración de aerosoles en la atmósfera. La quinta, la contaminación por abonos químicos, especialmente nitratos y fosfatos. La sexta es la continua expansión de los usos agroforestales del suelo. La séptima es una sobreexplotación de los acuíferos para extraer agua fundamentalmente para la agricultura. La octava es una pérdida progresiva de la biodiversidad y la novena son diferentes tipos de polución química. La revolución industrial supuso un giro importante en cuanto a las fuentes de energía utilizadas. Hasta ese momento, la energía que necesitaban las sociedades humanas para su desarrollo era una energía de carácter orgánico. Se obtenía por la combustión de leña o de carbón vegetal, así como por el aprovechamiento de las plantas, animales de tiro, etc. Pero con la revolución industrial se empezaron a utilizar otro tipo de combustibles, los llamados combustibles fósiles. Primero fue el carbón, más adelante sería el petróleo. Todos estos combustibles fósiles en el proceso de combustión desprenden niveles de CO2 que se van concentrando en la atmósfera. Estos gases producen un efecto invernadero y por consiguiente el calentamiento del planeta. Se ha estimado que en los últimos 800.000 años no se había dado en ningún momento de la historia del planeta ninguna concentración similar a la que tenemos actualmente. El efecto de esos gases de efecto invernadero es, como hemos dicho, el calentamiento global. Algunos científicos han estudiado cómo este calentamiento se ha ido plasmando en la evolución de las temperaturas durante los meses de verano desde los años 50. Aquí tenemos una serie de gráficos en los cuales podemos ver desde los años 50 cómo se representan las zonas en las cuales se dieron temperaturas muy elevadas durante los meses de verano, en julio y agosto. Aquí podemos observar cómo en 1955 pues estas zonas eran bastante pequeñas, estaban bastante diseminadas por diferentes partes del planeta. Sin embargo, conforme fue avanzando el tiempo, estas zonas en las que se dieron olas de calor, temperaturas extremas fueron aumentando. Si pasamos de los años 70, de 1975 a 2006, vemos que el cambio es radical. Y desde el 2006, estas zonas con temperaturas extremas han ampliado su número y también la superficie a las cuales han afectado estas olas de calor. Es decir, el calentamiento del planeta es un hecho incontrastable. El principal efecto de la concentración de CO2 en la atmósfera es, como hemos dicho, el calentamiento del planeta. Se han hecho diversos estudios para analizar cómo este calentamiento se ha ido acentuando en las últimas décadas. Si observamos la imagen correspondiente al año 1955,
vemos que las zonas marcadas en rojo, es decir, zonas en las cuales se dieron olas de calor durante ese año, en los meses de junio a agosto, son muy escasas. Lo mismo podríamos decir en los años 60, en el año 75 ya vemos como hay alguna mayor extensión y aparecen zonas en diversos lugares del mundo, pero entre 1975 y 2006 el cambio, como ve, es radical. Y desde el año 2006 continuamente en todos los veranos encontramos olas de calor cada vez en más lugares y cada vez abarcando una mayor extensión. Por tanto, el calentamiento del planeta hoy en día es una cuestión cierta, no se puede discutir. Hay suficientes evidencias como para afirmarlo claramente. Otro efecto de la emisión de CO2 con la combustión de petróleo, carbón, etcétera, es la acidificación de los océanos, es decir, el descenso del pH de nuestros océanos. Esto se produce porque los océanos absorben parte del CO2 que se emite a la atmósfera con la combustión de carbón, petróleo y otros combustibles. Y la reducción del pH lo que hace es que cada vez se reduzca también la capacidad de los océanos de seguir absorbiendo parte de ese CO2 que produce el efecto invernadero. También esta acidificación de los océanos está afectando a la reproducción de ciertos tipos de plancton, con lo cual también se están alterando ecosistemas en los océanos. Otro efecto de la combustión, no solamente ya de combustibles fósiles, sino también de biomasa y de otros combustibles, es la expulsión a la atmósfera de pequeñas partículas que se conocen como aerosoles. Estas partículas en concentraciones elevadas pueden provocar importantes enfermedades pulmonares, cáncer, etc. En el mapa podemos ver las zonas en las cuales se producen estas concentraciones con mayor intensidad y en la fotografía el efecto que está teniendo especialmente en China este tipo de polución por aerosoles, donde en concreto en la ciudad de Pekín pues podemos encontrarnos imágenes a plena luz del día como la que se ve en la fotografía. A principios de los años 80 algunos científicos empezaron a observar con preocupación cómo se estaba reduciendo la capa de ozono de nuestro planeta. La capa de ozono es un elemento muy importante para el mantenimiento de la vida, puesto que nos protege de las radiaciones ultravioletas. Sin esta capa de ozono crecería rápidamente el número de personas y de animales que se verían afectados por cánceres de piel. Esto se comprobó que era consecuencia de la utilización en los refrigerantes de los llamados CFC. En este caso podemos estar satisfechos de la reacción de la comunidad internacional. A partir del año 1987 se celebraron una serie de reuniones en Montreal, posteriormente en Londres en el año 90 y en Copenhague el año 92. El resultado de estas cumbres fue la prohibición del uso de los CFC en los refrigerantes. El acuerdo de Copenhague estableció el año 1996 como el momento en el cual ya no se podría utilizar CFCs. El problema parece que está en vías de solución, aunque el restablecimiento total de la capa de ozono se estima que no tendrá lugar hasta el año 2050. La producción de alimentos ha provocado otra serie de problemas. En concreto, la utilización de fertilizantes como basados en nitrógeno y fósforo han permitido sin duda incrementar de forma muy notable la productividad. Por ejemplo, se ha podido pasar de entre media y 1 tonelada métrica por hectárea a 3 toneladas. Pero estos fertilizantes hace que una parte del nitrógeno y el fósforo que contienen vaya a parar a los ríos. Y a través de los ríos estas sustancias llegan a los estuarios de los grandes ríos y allí se produce una concentración de estas materias nutrientes que favorecen la reproducción de algas. En las fotografías estamos viendo
estas concentraciones de alga en algunos estuarios en China concretamente. Estas algas, en su proceso de descomposición, generan una serie de bacterias que lo que hacen es consumir el oxígeno del agua, de tal manera que en estas zonas próximas a las desembocaduras de los grandes ríos que llegan con altas cantidades de nitrógeno y de fósforo, se están generando lo que se conoce con el nombre de zonas muertas, es decir, zonas en las que los bajos niveles de oxígeno están acabando con cualquier forma de vida y por tanto de pesca. Otro problema al que tendremos que hacer frente en las próximas décadas es la sobreexplotación de los acuíferos. Actualmente el consumo de agua se distribuye entre estos tres grandes sectores. Como vemos, el principal es la agricultura, que consume el 70% del agua, el 20% corresponde a la industria y un 10% a los diferentes usos del consumo doméstico. En muchas partes del planeta las demandas y las necesidades de agua están superando los ritmos de regeneración natural de los acuíferos, por lo que es posible que en las próximas décadas nos enfrentemos con grandes zonas del mundo en las cuales hay una auténtica escasez de agua, fundamental para la vida y para todo tipo de actividad económica. El importante incremento de la población experimentado en las últimas décadas ha hecho necesario aumentar la producción de alimentos y para ello ha sido también necesario poner en cultivo nuevas tierras y conseguir nuevas zonas de pasto. Esto se ha hecho a veces a costa de los bosques, de usos forestales. Y esta utilización de los usos de las zonas antiguas de bosque para zonas de cultivos está provocando grandes alteraciones en muchos ecosistemas. Se calcula que en nuestro planeta hay más de 100 millones de especies diferentes. Incluso algunas de ellas no las conocemos aún, no las hemos descubierto. Pues bien, esta biodiversidad es fundamental y es clave para el equilibrio de los diversos ecosistemas. Sin embargo, la acción del hombre, combinando la polución, la expansión de los usos agrarios, la sobreexplotación de los acuíferos y la acidificación de los océanos, está produciendo una merma de la biodiversidad del planeta. En esta gráfica podemos ver cómo se está reduciendo de forma muy importante desde 1970 el número de especies vivas. Hasta aquí una exposición de dónde estamos encontrando los límites de nuestro planeta. Pero el principal reto para el crecimiento sostenible es saber si seremos capaces de encontrar fórmulas, sistemas que permitan mantener el crecimiento de la población. Casi un siglo después de su muerte, se está volviendo a poner de moda uno de los primeros economistas ingleses. Estamos hablando de Thomas Malthus. Thomas Malthus, a fines del siglo XVIII, publicó un tratado conocido como el Ensayo sobre el principio de la población. Bueno, en este ensayo, fundamentalmente lo que sostenía Robert Malthus es que la población crecía en una progresión geométrica, mientras que los alimentos, la producción de alimentos, lo hacía solamente en una proporción aritmética. Esto quería decir que inevitablemente llegaría un momento en que el crecimiento a una escala geométrica de la población desbordaría las posibilidades que tiene el planeta de alimentar a esa población. Es cierto que con el tiempo se demostró que, por un lado, la ciencia agronómica fue capaz de progresar, los sistemas de transporte fueron capaces de transportar alimentos a costos razonables de unas partes a otras del planeta, y por tanto parecería que los temores de Malthus eran cosa del pasado. Pero sin embargo, en este momento deberíamos de replantearnos algunas de las ideas de Malthus. Malthus lo que venía a decir es que cuando la población crece a un ritmo superior al de los recursos,
entraban en funcionamiento una serie de frenos para el crecimiento demográfico, lo que él denominaba como los frenos positivos que actuaban directamente sobre la población existente a través de la propagación de grandes epidemias. Recordemos las pestes de la Edad Media o de la época moderna, las guerras y otras calamidades. Y también se ponían en funcionamiento una serie de frenos preventivos, como la reducción de las tasas de fertilidad por varios motivos. Porque se retrasaba la edad de matrimonio, porque ante la escasez de tierras tardaban más tiempo en formarse nuevas familias campesinas, etc. Malthus probablemente hoy nos diría que no vayamos tan deprisa al pensar que sus temores han quedado superados. Realmente estamos en una situación en la que no sabemos qué es lo que va a ocurrir. Si nuevas tecnologías, nuevos cambios tecnológicos nos van a permitir superar esos hándicaps, esas fronteras, esos límites del crecimiento que hemos analizado, o si por el contrario empezarán a entrar en funcionamiento los frenos positivos y los frenos preventivos de los que hablaba Robert Malthus. El problema no es si somos capaces de producir alimentos para la población actual y para la población que vamos a tener en las próximas décadas. El problema es si nuestra forma de producir alimentos no va a acabar con los límites del planeta. Sabemos que la agricultura es uno de los sectores que contribuyen a la generación de gases de efecto invernadero. La maquinaria agrícola consume petróleo, además se producen otro tipo de gases como por ejemplo el metano, el ácido nitroso por los abonos, como ya hemos comentado. La expansión de los cultivos está amenazando equilibrios de otros ecosistemas. Está empezando a aparecer problemas que no sospechábamos. Por ejemplo, algunas formas de producción industrial de animales, sobre todo en el ámbito de la producción avícola, pues ha dado lugar a la aparición de nuevos patógenos y hace unos años todos hemos sufrido un gran pánico ante la posibilidad de nuevas epidemias como la gripe aviar. Y lo mismo está ocurriendo en el mar, es decir, la sobreexplotación de recursos pesqueros está dando lugar a que caladeros tradicionales pues se vean agotados. Uno de los factores claves para saber qué ocurrirá si conseguiremos utilizar los recursos de una forma sostenible o no, va a depender en gran parte de cuál sea la evolución demográfica durante el presente siglo. Naciones Unidas ha hecho una serie de estimaciones a partir de las tasas de fertilidad para saber cómo podemos esperar que crezca la población en los próximos años. En el gráfico podemos observar en primer lugar qué ocurriría si las tasas de fertilidad actuales que hay en las diferentes partes del mundo se mantuvieran. Como veremos, el panorama es realmente preocupante, puesto que eso significaría que a finales del siglo XXI la población del planeta estaría cerca de los 30.000 millones de habitantes, es decir, 4 veces más la población que tenemos actualmente, que es de unos 7.000 millones. Pero es de esperar, por las tendencias que venimos observando en las últimas décadas, que la tasa de fertilidad se reduzca, no se mantenga como está actualmente, sino que se reduzca. Y en este ámbito hay 3 posibles escenarios. Uno, que se reduzca hasta una tasa de 2 hijos por mujer, con lo cual a finales de este siglo estaríamos con una población de en torno a los 10.000 millones de habitantes, es decir, unos 3.000 millones más de los que actualmente tenemos. Que la tasa subiera a 2,5, con lo cual nos pondríamos en los 17.000 millones, también una cifra muy preocupante, o que la tasa de fertilidad cayera hasta tasas de 1,5 hijos por mujer, en cuyo caso incluso podríamos esperar que de aquí a finales del siglo XXI el volumen total de la población incluso bajase algo respecto a la situación actual. Lógicamente, estos dos escenarios, el de la fertilidad de tipo medio y la fertilidad baja, serían probablemente los más conciliables con un crecimiento sostenible. En este gráfico podemos observar
¿cuáles son las tendencias previstas respecto a las tasas de crecimiento de la población? La idea es que probablemente la tasa de crecimiento de los países más desarrollados, la de los países desarrollados y la de los países en vías de desarrollo acaben convergiendo a finales del presente siglo. En la situación actual, como vemos, en los países más desarrollados, en la línea verde, son los que presentan tasas de crecimiento demográfico más bajas. La tendencia apunta a que a finales del siglo XXI estaríamos probablemente en unas tasas próximas a un crecimiento cero, es decir, al estancamiento demográfico. Por lo que se refiere a los países menos desarrollados que aparecen en la gráfica roja, vemos como en las próximas décadas las tasas de crecimiento van a bajar probablemente desde el 2,5 hasta también llegar a finales de siglo muy cercanas al cero. Solamente en los países realmente extremadamente pobres, en los menos desarrollados, es donde el descenso de las tasas de crecimiento demográfico se va a producir más lentamente, pero también de una manera más acentuada. Es la línea morada que podemos observar aquí. Y finalmente, digamos que la línea azul es la que representa la tendencia central del conjunto de la población del planeta. Es decir, todas las previsiones demográficas apuntan o nos hacen pensar en que a finales del siglo XXI la población del planeta prácticamente tenderá a mantenerse estancada. Las tendencias de crecimiento que acabamos de ver se explican fundamentalmente por el descenso de las tasas de fertilidad. En esta gráfica podemos observar cómo también con los mismos colores que veíamos anteriormente, sobre todo en los países desarrollados y en los menos desarrollados especialmente, las tasas de fertilidad expresadas en número de hijos por mujer. Fíjense que en este momento, en los años 50, estaban entre el 60 y el 70%. En el momento actual, entre 6 y 7 hijos por mujer, 6 y 7 hijos por mujer, no 60-70%. En el momento actual, en torno al 2010, pues estaríamos en torno a 3, pero todavía en los países menos desarrollados estaríamos en tasas próximas al 5. Pues bien, en las próximas décadas es previsible que haya una caída drástica de estas tasas de fertilidad hasta aproximarse a una fertilidad de 2 hijos por mujer, que es lo que nos daría una tasa de crecimiento cero, porque cada mujer simplemente contribuiría al reemplazo de la generación existente. La reducción de las tasas de fertilidad va a estar asociada a factores como el retraso en la edad del matrimonio. Previsiblemente esto se producirá como consecuencia de la escolarización generalizada de las niñas, que evitará el que se produzcan matrimonios tempranos, como está ocurriendo ahora en algunas partes del mundo en torno a los 14 años. También se extenderán los métodos de planificación familiar. La incorporación de la mujer al trabajo también hará descender, como ya ha ocurrido en el resto de países industrializados, las tasas de fertilidad. Lo mismo ocurrirá con el incremento de la urbanización. Recordemos que para mediados de siglo el 70% de la población del planeta vivirá en ciudades y en las ciudades las tasas de fertilidad son más bajas. Habrá también una reducción de la mortalidad infantil. Esta reducción de la mortalidad infantil hará que también se reduzca el número de hijos que se tienen. Y finalmente habrá todo un conjunto de cambios culturales que presionarán en el sentido de reducir las tasas de fertilidad. Y hasta aquí hemos llegado para intentar explicar de qué manera en los próximos años hemos de afrontar una serie de fronteras del planeta y de qué manera los retos del crecimiento demográfico pueden condicionar el que alcancemos un modelo de desarrollo sostenible.